Bienvenido a Verso, un lugar donde aprendemos libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo de todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Estamos listos para estudiar la palabra del Señor? ¿Todos tenemos una Biblia? Seguros. Si no traes tu Biblia, te recomiendo que baje una en su celular, o si quiere traer una tablet también se vale, ahí puede hacer anotaciones. Entonces, recuerde que lo ideal o lo mejor es que todos tengamos una Biblia, porque esto es lo importante realmente, lo que dice la palabra del Señor. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en un lugar en el que no deberías haber estado? En algún lugar donde de repente llegaste, no por accidente, sino porque no sabías qué es lo que te esperaba, y de pronto llegaste a un lugar incómodo, peligroso, o tal vez no conveniente, y a lo mejor alguna vez te has encontrado en un lugar incómodo, peligroso, inconveniente, pero además en el momento preciso que no tenías que estar ahí. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que estás en ese lugar y está pasando una situación exactamente en ese momento y que te preguntas, pero ¿cómo llegué aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? No debería estar aquí ni en este momento ni en este lugar. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de dos lugares en los que nuestro Señor Jesucristo estuvo, que no tenía por qué haber estado ahí. Y quiero aclarar esto, ¿verdad? No estoy diciendo que fue malo lo que hizo, por el contrario, fue lo mejor que pudo haber hecho, pero no tenía necesidad de estar en esos lugares. Entonces vamos a ver dos lugares en los que Jesús estuvo para que nosotros no estemos. El título del mensaje es El mejor lugar para no estar. Si tú eres de los que toman notas, te regalamos una libretita y estás tomando notas. El título del mensaje es El mejor lugar para no estar. Dos lugares donde Cristo estuvo para que tú y yo no tengamos que estar ahí. Vamos a estar en Marcos, el Evangelio según San Marcos está en el Nuevo Testamento. Primero empieza el Nuevo Testamento con Mateo y después de ahí sigue Marcos. Entonces estamos en el segundo Evangelio, pero fíjense, interesante, aunque es el segundo Evangelio en el orden como está la impresión del libro, se considera que este fue el primer Evangelio escrito del Señor Jesucristo. Entonces estamos leyendo las primeras palabras que cualquier persona en la historia habló acerca de Jesús. Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 15. Ahí es donde vamos a estar. Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 15. Pero para empezar, vamos a empezar a leer desde el versículo 11. Este versículo hablamos de él la semana pasada, pero es importante que regresemos a él porque es parte clave de lo que vamos a aprender el día de hoy. Marcos capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Hasta ahí nada más. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Nuevamente, este pasaje es un pasaje ultra archirreconocido. Todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, ya sea en un discipulado, en un evangelismo, en un grupo en casa, en una predicación, a lo mejor hay canciones que hablan acerca de esto. Es un pasaje muy conocido, pero el día de hoy vamos a aprender que tiene un significado mucho más profundo, que además aplica directamente para ti y para mí. Entonces, pon mucha atención. Leyendo el versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto lo vimos la semana pasada y mencionábamos que esta voz que venía de los cielos era Dios Padre, ¿verdad? En esta ocasión estaba Jesús siendo bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y después apareció esta voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esto era la Trinidad en acción. Por ahí hay algunas denominaciones que se llaman los unicitarios o unitarios. Ellos creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, pero que se manifiesta en diferentes ocasiones separadas. Pero aquí estamos viendo que Dios, el único Dios que existe, está en tres personas al mismo tiempo. Entonces, por si algunos no creían en la Trinidad,
pues ahí está la Trinidad, ¿verdad? Pero bueno, lo importante aquí es que el Dios Padre habla de Jesús y le dice, tú eres mi Hijo amado. Esto es interesante porque ¿sabes tú que antes de Jesús había otro Hijo de Dios? Espérate, no te asustes, no te asustes. No hay otro Dios, no hay otro segunda persona de la Trinidad, solamente hay uno. Pero hablando de Dios que se refiere a alguien como su Hijo, ha habido antes otra persona. ¿Sabes quién es? Es Adán. Acompáñame por favor. Lucas capítulo 3. Lucas está después de Marcos. Lucas capítulo 3. Y en el capítulo 3, al final del capítulo 3, después del versículo 23, menciona la genealogía de Jesús. Si te fijas ahí en el subtítulo del párrafo, después al final del capítulo 3 dice genealogía de Jesús, y está diciendo Jesús era hijo de José, José era hijo de Elí, Elí hijo de Matat, etcétera, etcétera. Y el último versículo, versículo 38, dice, capítulo 3, versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Se menciona a Adán como hijo de Dios. Y obviamente, ¿verdad? Porque Dios lo creó, Dios lo formó con sus manos, lo formó del polvo, sopló en él aliento de vida y Adán se convirtió en un ser viviente, no, en un espíritu, ¿cómo es? Ser viviente. Y Jesús es espíritu vivificante. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hijo de Dios es Adán. Pero fíjense, en la escritura original, las palabras no tenían una separación. Nosotros en español tenemos Adán, coma, hijo de Dios, punto, y después sigue el capítulo 4, versículo 1. Pero en el idioma original, en el escrito original, no había capítulos, no había versículos, no había signos de puntuación, no había estas separaciones que tenemos nosotros ahora. Entonces, en el idioma original se leía hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, Jesús. Y esta conexión es interesante, porque está hablando de Adán, el primer hijo de Dios, pero justo adelante habla otra vez de Jesús. Y fíjate lo que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Está hablando acerca del primer hijo de Dios, Adán. Inmediatamente después dice Jesús, y dice que Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Dice ahí que lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por 40 días, tentado por el diablo, y no comió nada en esos días. Todos estos puntos son clave de lo que vamos a hablar. Entonces, aparte de eso, si te fijas, no vamos a profundizar en el diálogo que hubo entre Satanás y Jesús, porque este es otro evangelio, ¿verdad? Nosotros estamos en el evangelio de Marcos y aquí no nos menciona el diálogo que hubo entre Jesús y Satanás, pero lo conocemos, ¿verdad? Lo hemos escuchado, lo hemos estudiado. Entonces, solamente para mencionarlo un poquito, dice el versículo 3, aquí capítulo 4, versículo 3 de Lucas, dice: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Precisamente esa era la tentación. Aquí en Lucas nos está diciendo que Adán era hijo de Dios, inmediatamente después habla de Jesús, y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, hablando de Jesús, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, aguanten ahí un poquito este pensamiento. Yo sé que están diciendo, ¿a dónde vamos? ¿Qué estás queriendo decir? Pero lo que pasa es que nos deberíamos hacer la pregunta, ok, Jesús fue bautizado, Dios Padre le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, y dice ahí que estaba lleno del Espíritu, pero entonces, inmediatamente después, es llevado al desierto a ser tentado por Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios Padre le dice al Espíritu Santo que lleve a Jesucristo al desierto a ser tentado? Si acaba de decir Dios que ese es su Hijo amado, que en él tiene complacencia, que él está perfecto, que no le falta nada, que es ideal, que es el hombre modelo para toda la humanidad, pero es llevado al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere tentar a Jesús? Si dice la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal. Bueno, hay por lo menos 4 razones por las que Jesús es tentado. La primera razón
es porque Jesús está reescribiendo la historia. Está reescribiendo la historia. Acabamos de ver que el primer hombre mencionado como hijo de Dios es Adán. Y no vamos a ir a Génesis, pero tú recuerdas la historia de Adán. Adán fue formado por Dios, pero además, si te acuerdas de la historia, dice que Dios lo puso en el huerto del Edén. No lo formó en el huerto del Edén, lo puso en el huerto del Edén. Ahí estamos viendo que Dios desde un principio puso al hombre, llevó al hombre a un lugar específico. En este caso, Adán fue llevado por Dios al huerto del Edén. Ahora, este huerto del Edén era hermoso, era lleno de plantas, lleno de animales que no se comían unos a otros. Era un lugar perfecto, puro. Entonces, dentro de este lugar había fruto y dijo Dios, puedes comer de todo el fruto que quieras, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Pero había comida abundante. No podía comer animales todavía, solamente podía comer frutos, probablemente semillas, pero era un lugar perfecto para Adán. A comparación de Jesús, el Espíritu lo impulsó al desierto. En el desierto es totalmente lo opuesto al huerto del Edén. En el desierto hay espinas, hay animales ponzoñosos, hay mucha tierra, arena, sol que quema, frío que te congela los huesos en las noches. Y además, interesantemente, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, dice ahí que puso a Adán para que labrara y guardara el huerto del Edén, pero también para que le pusiera nombre a los animales. Entonces, Adán no solamente estaba rodeado de plantas, sino que estaba rodeado de animales y les estaba poniendo su nombre. Eran animales que no se atacaban unos a otros y tampoco atacaban a Adán, ¿verdad? Sin embargo, fíjate aquí lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 12, y estuvo ahí en el desierto Jesús 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Esta parte es interesante porque en ningún otro evangelio dice que Jesús estaba con las fieras. Pero como Jesús está reescribiendo la historia, Marcos nos dice que Jesús en el desierto estaba con animales salvajes que no se lo comían, que no se atacaban a lo mejor unos a otros. Jesús estaba estableciendo nuevamente el lugar perfecto de Dios. Ahora fíjate, acabamos de leer que Jesús fue tentado por Satanás. ¿Y qué otra persona fue tentada por Satanás? Pues Eva, ¿verdad? Eva y Adán estaba junto a Eva, dice la palabra de Dios que Adán estaba ahí. Y fíjate qué interesante, porque Jesús, cuando fue tentado por Satanás, dice la palabra, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Satanás le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto, ¿no? Dios sabe que cuando coman de este fruto van a ser como Dios y sus ojos serán abiertos. Y Eva dice que vio que el fruto era bueno para comer. Esa fue la tentación. La misma tentación de Jesús fue la misma tentación de Adán, la comida. Ahora, no estoy diciendo que la comida sea mala, eso tiene un sentido muy espiritual también, pero estamos viendo cómo Jesús está reescribiendo la historia. Fue tentado con comida. Ahora, después de que Adán y Eva pecaron, fueron castigados, fueron malditos por Dios y fueron echados fuera del huerto del Edén. Esta palabra en Génesis, cuando dice que fueron echados fuera, es la misma palabra que utiliza el evangelista Marcos cuando dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Una traducción más específica o explícita sería, y fue echado fuera al desierto. Entonces, por un lado, Adán y Eva fueron echados fuera del huerto del Edén, pero Jesús fue echado dentro del desierto. Es como una especie de juego de palabras en el que Marcos nos está haciendo que recordemos la primera tentación, el primer hijo de Dios, y nos está diciendo Jesús está haciendo nuevamente la historia, está reacomodando lo que debería haber sucedido en Génesis. Pero ¿sabes qué? Hay otra persona, hay otro de quien se habla en la Biblia que es hijo de Dios, aparte de Adán y aparte de Jesús. Ya aclaré que no se trata de otro Dios, es una expresión verbal que Dios se refiere a alguien como hijo de Dios. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Éxodo está en el Antiguo Testamento después de Génesis.
el versículo 4, en capítulo 4, versículo 21. Éxodo 4, 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esta frase es increíblemente significativa porque es una representación de que Israel es el portador del Mesías prometido. Sabemos eso, ¿verdad? En Génesis, Dios le dice a Eva: de tu simiente nacerá el Salvador, y ese Salvador aplastará la cabeza de la simiente de Satanás. Faraón y Egipto en muchas ocasiones son comparados con Satanás, con el diablo. Entonces, esta frase está diciendo: como no dejaste ir a mi hijo Israel, el pueblo, yo voy a matar a tu hijo Faraón, a la simiente de Satanás. Es una representación, ¿verdad? Pero es interesante porque se le menciona a Israel como mi hijo, mi primogénito, el mayor, ¿verdad? El más amado. Entonces, el Señor Jesucristo no solamente reescribió la historia de Adán como ser humano, sino ahora vamos a ver que también reescribió la historia de Israel. Acompaña por favor a Deuteronomio. Después de Éxodo está Levítico, después Números y después Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2, versículo 3. Y de ahí nos vamos a brincar hasta el versículo 15, el versículo 16. Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús en la tentación en el desierto está reescribiendo la historia del pueblo de Israel, porque dice ahí que Jehová llevó al pueblo de Israel al desierto para ser tentado, y fue tentado con hambre, y le enseñó que no solo de pan vivirá el hombre. Y esas son las palabras que Jesús le respondió a Satanás cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús le dijo: no, porque no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, Jesús sabía esta historia de Israel y estaba reescribiendo la historia. No voy a ser tentado como Adán y Eva, no voy a ser tentado como el pueblo de Israel, porque yo soy el Hijo de Dios que había de venir, el verdadero, ¿verdad? Versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Nuevamente, ¿verdad? Está la descripción del pueblo de Israel en el desierto, tentados con hambre, un lugar de prueba. Los llevó ahí para probarte, pero esta parte de aquí dice: te llevé a un lugar espantoso, grande, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Las fieras a las que se refiere Marcos. Jesús estuvo en el desierto con las fieras. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver conmigo, verdad? Bueno, este es el primer lugar donde Cristo estuvo, para que tú y yo no tengamos que estar. Cristo estuvo en el desierto tentado para que tú y yo no tengamos que estar ahí. En primer lugar, Jesús fue tentado para identificarse con el hombre. Jesús era perfecto, era Dios, él no iba a pecar, pero fue llevado al desierto para ser tentado como un pecador, como un ser humano. Él estaba diciendo: yo no solamente vengo a identificarme con el hombre en el bautismo, diciendo que necesito limpieza, aunque no la necesite, sino que también voy al desierto a ser tentado como un hombre, aunque yo sé que no voy a pecar, pero voy a ser tentado para identificarme
con los seres humanos. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, no lo busques. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Marcos nos dice la palabra de Dios que Jesús estuvo en el desierto por 40 días. Israel estuvo en el desierto por 40 años. Y Israel vivió muchas aventuras en el desierto. Y Jesús estuvo en el desierto 40 días, pero en los otros evangelios solamente se nos mencionan 3 tentaciones. Esas 3 tentaciones son solamente algunas de las que Jesús padeció, porque estuvo por 40 días siendo tentado. Y aquí nos dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto nos hace pensar en una verdad, hermano y hermana. Ser tentado, tener una tentación, no es pecado. Tener una tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado. Caer en la tentación o aceptar esa tentación, abrazar esa tentación, eso sí es pecado. Pero tú y yo todos los días, en todo momento, estamos siendo tentados a hacer cosas que no debemos hacer, cosas que no nos convienen. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Cuando nosotros somos tentados a hacer cosas que no convienen. Ahora, fíjate qué interesante, porque Satanás tentó a Jesús, tentó a Eva y tentó al pueblo de Israel con comida. Si Dios te dijo que no comieras ese fruto, cómelo, no pasa nada. Si Dios te dijo que era fiel y tienes hambre, quéjate, busca a otro Dios. Si eres hijo de Dios, si eres el Salvador, haz lo que tú quieras porque tienes toda la autoridad. Entonces, Satanás no te va a tentar necesariamente con cosas malas. Satanás no te va a tentar necesariamente con cosas, no te va a decir, ve y mata, ve y roba, ve y abusa. Satanás te va a tentar con cosas buenas, pero que no convienen, o que están disfrazadas con trasfondos que te pueden llevar a la desobediencia, que te pueden llevar a buscar otros dioses, que te pueden llevar a creer que tú tienes el control de tu propia vida. Esas son las tentaciones. Entonces, Jesús fue tentado para identificarse con el hombre, para decir, entiendo sus tentaciones, entiendo sus luchas, entiendo sus cargas, pero dice la palabra de Dios que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y eso es lo que, la última de estas 4 razones por las cuales Jesús fue tentado. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 5. Romanos está en el Nuevo Testamento, está después de los Evangelios, después de Hechos, está Romanos capítulo 5, y si tú ya lo encontraste, recuerda voltear a tu alrededor para ver si alguien está batallando y le puedas ayudar a encontrarlo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, está hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir este pasaje con estas palabras tan complicadas? Está diciendo que así como Adán pecó y a partir de él todos pecamos, todos somos pecadores, todos caemos siempre en la tentación, así como sucede con Adán, ahora con Cristo, que reescribió la historia, todo aquel que está en Cristo puede tener la victoria sobre la tentación. Jesús fue victorioso de la tentación y por medio de él nosotros somos victoriosos. No significa que necesariamente vamos a dejar de pecar porque ahora creemos en Cristo, sino que en Cristo tenemos la victoria sobre la tentación. Él nos ganó la victoria a nosotros. 1 Corintios
capítulo 15, más adelante después de Romanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, es decir, Cristo, se le llama Adán a Cristo, porque es el nuevo Adán, es el que vino a reescribir la historia de Adán. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y eso es, Adán en su naturaleza decidió pecar, y esa naturaleza la pasó a todos los seres humanos, pero ahora Cristo en su naturaleza es un espíritu que da vida, que nos vivifica, que nos lleva a la victoria sobre la tentación. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esta es una promesa para todos nosotros que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Nosotros traemos la imagen de Adán, la imagen del terrenal. Somos pecadores como Adán. Traemos esta naturaleza de obedecer al diablo, de obedecer a nuestra carne, de obedecer a este mundo. Pero en Cristo tendremos la imagen del celestial. Estamos con la promesa de que Dios va a transformar nuestro cuerpo libre de tentación, incapaz de caer en la tentación, incapaz de pecar. Adán falló en el huerto, Israel falló en el desierto, y tú y yo fallamos en todos lados. Pero donde tú y yo caemos, Cristo venció y comparte su victoria contigo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tu debilidad, las veces que cedes a la tentación, no espantan a Cristo, no lo asustan, no lo ahuyentan. Al contrario, lo mueve a tener compasión por ti. Cuando tú caes en una tentación, Jesús no dice: chale, otra vez ya. De seguro me va a pedir perdón. No, Jesús no hace eso. Jesús, cuando tú caes en una tentación, Jesús dice: sí te entiendo, pero yo tengo la victoria y tú la vas a tener si confías en mí. Así que sigamos leyendo Marcos, porque hay otro lugar también en el que Jesús estuvo para que tú y yo no tengamos que estar ahí. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. A lo mejor algunos de ustedes están leyendo: Jesús estuvo evangelizando para que yo no tenga que evangelizar. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que estamos diciendo es que Jesús, después de haber tenido su victoria en el desierto, fue a este lugar que se llama Galilea. Galilea era una ciudad grande, era un grupo de pueblos en los que había, más o menos se calcula que había alrededor de 200 pueblos en la ciudad de Galilea, o en el área, en la región de Galilea. 200 pueblos, y cada uno de ellos tenía alrededor de 15,000 personas. Entonces, para que tengan una idea más o menos del trabajo que hizo Jesús. Hace rato estábamos hablando, ¿verdad?, de que si nos ponemos alrededor aquí 100,000 personas, ¿cuánto tiempo nos llevaría compartir el evangelio? Pues imagínense, Jesús fue a Galilea y predicaba el evangelio de Dios en estos 200 pueblos de 15,000 personas. Y su predicación era esta: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? ¿De qué está hablando? ¿Por qué está hablando de un tiempo? Justamente Marcos empieza su narración diciendo: principio del evangelio de Jesucristo. Y nos habla de Juan el Bautista y de Jesús bautizándose. Y ahora Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Cómo es esto? Lo hemos mencionado anteriormente. El evangelio comenzó en Génesis. La promesa del Salvador comenzó justo después de que Adán y Eva pecaron. Ellos cayeron en la tentación y Dios dijo: aquí está el evangelio. Pero ahora Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. Es decir, este plan de salvación, este plan del evangelio se fue desenvolviendo a través de toda la historia hasta este momento.
Y en el idioma original hay dos palabras que se usan para tiempo. Cronos, que es la palabra que usamos para los cronómetros, ¿verdad? Y otra palabra que se llama kairos o kairos. Esta palabra se refiere a un tiempo específico, a un tiempo designado, a un tiempo, a una etapa fija dentro del tiempo, un tiempo oportuno. Entonces Jesús dice, el tiempo, y está diciendo, el kairos se ha cumplido, el tiempo ya llegó. Este es el momento que Dios estaba esperando para desenvolver su evangelio. ¿Por qué creen que es el tiempo exacto? Yo, en lo personal, pensaría que este es el tiempo exacto para predicar el evangelio, porque hoy en día tenemos internet en la mayor parte del mundo, tenemos traductores instantáneos, tenemos multitud de herramientas para estudiar la palabra, tenemos todo a nuestra disposición, tenemos aviones, barcos, carros para transportarnos a todas partes del mundo. Hay tecnología, hay recursos. Para mí este sería el mejor momento para ir y predicar el evangelio a todo el mundo, pero Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Este momento en la vida de Jesús fue el tiempo ideal. Les voy a decir por qué. En ese tiempo, hermanos, el imperio romano era el imperio más grande del mundo. Había otros, ¿verdad? Los egipcios, los sumerios, etcétera, etcétera. Pero los romanos era un imperio que estaba creciendo exponencialmente. Y ellos tenían una estrategia muy interesante. Esta estrategia se le conoce como la Pax Romana. La Pax Romana era una cosa que los romanos decían, vamos a conquistar a todo el mundo, pero de manera pacífica. Y ellos entraban a las comunidades enviando personas romanas que llegaban y impregnaban a su alrededor con la cultura, con los valores, con la visión romana. Y entonces la gente le llamaba la atención esta cosa novedosa y adoptaban esa cultura romana. De hecho, precisamente por eso el judaísmo era una especie de revolucionarios que se negaban a adoptar la cultura romana, pero todos los demás pueblos decían, pues sí, me gusta Zeus, me gusta Poseidón, qué chido el derecho romano, esas son cosas buenas. Entonces, la forma de expandirse el imperio romano fue a través de la paz. Y una de las cosas que hizo el imperio romano fue construir un montón de carreteras por todos lados para que la gente se pudiera trasladar precisamente a cada lugar donde quería llegar el imperio romano, construía carreteras. Y entonces la gente de esos lugares decía, qué suave, vienen los extranjeros y nos construyen carreteras, pues qué buena onda son. Yo no sé si alguna vez has escuchado la frase, todos los caminos llevan a Roma. Pues es por eso, porque el imperio romano estaba tapizado de carreteras por todos lados y era fácil el transporte de un lugar a otro. Además de eso, el imperio romano estableció un idioma que se llamaba el idioma griego. Este idioma era el idioma del imperio anterior, ¿verdad? Antes de los romanos estaban los griegos, los romanos conquistaron a los griegos, pero dejaron este idioma. Este idioma se convirtió en un idioma universal. Todas las personas yo creo que desde España hasta Medio Oriente y a lo mejor algunas partes de África hablaban griego. Y hasta el día de hoy nosotros todavía tenemos muchas palabras que vienen del griego, porque ese idioma fue universal. Además de eso, en ese tiempo, el pueblo judío, fíjense qué interesante, había pasado por 400 años de silencio. Eso significa que no había habido ni un solo profeta, ni una revelación, ni una visión, ni un ángel, ni un sueño, nada, por 400 años. Y yo pensaría que si después de tanto tiempo Dios no me habla, pues ya se olvidó de mí, yo también me olvido de él, pero con los judíos no era así. Al contrario, cada año que pasaba para los judíos era, ahora sí va a venir el Mesías, ahora sí va a venir el Mesías. Y cada vez que se sentían más presionados, más aprisionados, ellos decían, ahora sí va a venir el Mesías, ahora sí va a venir el Mesías. Entonces era el momento ideal para que dijeran, ya vino el Mesías. Aparte de eso, es interesante, pero les comentaba acerca de estos dioses, ¿verdad? De Zeus, Poseidón, ¿cómo se llama la que tiene las víboras en la cabeza? La Medusa. La gente estaba cansada del politeísmo, estaba cansada de creer en dioses que no podían ver realmente. Eran historias que incluso hasta hoy en día se les llama
mitología, era parte verdad, parte mentira. La gente no sabía realmente qué es lo que era verdad. Entonces estaban listos para recibir una revelación verdadera de Dios. Y finalmente, después de cautiverio, tú recuerdas la historia del cautiverio, el pueblo de Israel regresó a una parte muy pequeña de Babilonia, ya no regresaron la mayoría. Y al contrario, estos que se quedaron en Babilonia fueron dispersados y se le llamó la diáspora o la dispersión judía, es decir, que había judíos en todas partes del Imperio Romano. ¿Y eso para qué sirvió? Pues para que los misioneros cristianos tuvieran un lugar a donde llegar. Por eso Pablo plantó tantas iglesias, porque a cada lugar donde llegaba a una sinagoga. No llegaba a un lugar desconocido, llegaba con judíos. Los judíos estaban ansiosos de escuchar el mensaje del Mesías, los gentiles estaban ansiosos de escuchar una revelación del Dios verdadero. Pablo pudo caminar libremente por todo el Imperio Romano, por esta Pax Romana, y además cruzó carreteras. Entonces era el momento perfecto para que el Evangelio se predicara en ese lugar. Ahora, fíjate lo que dice. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y este era el mensaje. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son estas dos cosas de las que siempre hablamos. Si tú quieres seguir a Cristo, tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Ahora, estas dos cosas están pegadas. No puede ser una sin la otra. Algunos dicen, no, es que yo sí creo en el Evangelio, yo sí creo en Jesús, pero eso es una expresión verbal. Pero aquellas personas que no se han arrepentido no pueden decir que creen en Jesús, porque no concuerda. Es como, por ejemplo, imagínate que tú vives en Sonora, ¿verdad? Allá en Hermosillo, y yo te digo, oye, ven a Chihuahua. Ah, sí, voy a ir a Chihuahua, ¿eh? Y me dice, sí, ya estoy en Chihuahua. ¿Dónde? Que no te veo. Ah, aquí en mi casa, pero ya estoy en Chihuahua. Pues no se puede, ¿verdad? Es ilógico. No puedes llegar a Chihuahua si no sales de Sonora. Es lo mismo. No puedes creer en el Evangelio si no te has arrepentido. Es como, hay una ilustración donde un niño se cae a un río, la corriente se lo está llevando y el niño se agarra de una rama, de un tronco, y está ahí, pues, sobreviviendo. Y una persona se acerca y le tiende la mano y le dice, no te ayudo, te voy a sacar. Y el niño agarra la mano, pero no suelta el tronco, porque esto es lo que le está dando seguridad, ¿verdad? Esto es lo que lo salvó en un primer momento. Y le dice el Señor, suelta el tronco para que te puedas salvar. Y el niño, no, es que no puedo, ¿verdad? No confío en ti. Es lo mismo con Jesús. Cuando tú crees en Jesús, tienes que arrepentirte, tienes que soltar tu vida pasada. No puedes agarrarte de tu vida pasada y agarrar la mano de Jesús. No se puede, porque no vas a estar a salvo. No va a ser una decisión salvífica, no va a ser una fe verdadera. Entonces esto es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo y último lugar, donde estuvo Jesús, para que tú y yo no tengamos que estar. Ese segundo lugar es obviamente la cruz. Cristo fue a la cruz para que tú y yo no tengamos que morir ni perecer eternamente. El Señor Jesucristo vino y dijo, el reino de Dios se ha acercado, he venido a morir por ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es una transacción, es un cambio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio y yo te daré la vida eterna.